Pues nada, vamos a empezar. Vamos a hablar, bueno, eso del título es El poder de la Virgen y la batalla de Lepanto. Mira, no para aquí. Esta es una de las batallas en que la intervención de la Virgen hizo que de alguna forma se salvara la cristiandad de los peligros que les acecharan. De hecho, hay 3 festividades de la Virgen que que están en la iglesia y se conmemoran por 3 batallas que hubo en las que salieron victoriosas las tropas de la iglesia. Una de ellas, todos la conocéis, es la del Milagro de Empé, ¿no? La batalla de Empé, todos la conocéis, que fue la que hizo que la Inmaculada se celebrara el día que tuvo lugar la batalla, que fue el 8 de diciembre. Otra, que fue más tarde el segundo sitio de Viena, la batalla de Kahlenberg, que se tuvo lugar el 12 de septiembre, y los polacos, con el rey Juan III a la cabeza, pues invocaron la vocación del dulce nombre, y como se ganó la batalla y se liberó Viena y se salvó Europa, porque si hubieran conquistado Viena los turcos hubieran arrasado toda Europa. Pues por eso el día 12 de septiembre se celebra la festividad del dulce nombre de María. Aparte de eso existe la historia del rosario, que ya supongo que todos la sabemos. Y bueno, la tercera es esta, la Virgen del Rosario, que tuvo lugar el 7 de octubre, la batalla de Lepanto, y por eso se celebra en este día la festividad de la Virgen del Rosario. O sea que son 3 batallas en las que se invocó a la Virgen, se ganaron batallas que prácticamente se veían perdidas y que al final pues se consiguieron victoria por la intercesión de la Virgen. Vamos a empezar en esta batalla por un contexto histórico y geográfico y eso, para que nos hagamos un poco de idea de cómo... Este era el mapa de Europa. Aquí falta América, porque América en esta época, bueno, ya estaban los españoles, habían conquistado los imperios de los aztecas, de los incas, estaban civilizando y evangelizando todo aquello, habían llegado a Filipinas, se estaban haciendo planes para conquistar China. En esa época, pues, era la época de Felipe II, y todavía pues se estaba pensando en conquistar China. En lo que era el viejo mundo, en Europa, Asia y África, pues las cosas no estaban tan bien. Como podéis ver en el mapa, todas las cosas que están coloreadas, da igual que sea de color violeta, que amarillo, que naranja, todo eso estaba bajo poder musulmán. El norte de África, Egipto no, pero el resto, los dominaban berberiscos, eran piratas. Se les decía el bey de Algero, el bey de Trípoli o lo que fuera. Eran piratas que dominaban aquella zona, eran musulmanes y se dedicaban a la piratería. Ahora explicaremos un poco más en detalle eso. El resto lo había ido conquistando poco a poco el Imperio Turco. Como veis, llegaron hasta las puertas de Viena por 2 veces. Una vez ya os he comentado cuándo, y al siglo siguiente de la batalla de Lepanto fue el segundo sitio de Viena, que fue cuando tuvo lugar la batalla de Kahlenberg. Y llegaron hasta ahí. Habían conquistado casi toda Hungría. La primera batalla, bueno, antes hubo esta batalla de Mohacs, que fue donde derrotaron a los húngaros, murió el rey Luis de Hungría, su esposa era María de Habsburgo, la hermana de Carlos I de España y Quito de Alemania. Quedó pues como un borde de Hungría, luego quedó libre de los turcos. Y bueno, pues por eso reclamó el reino de Hungría Fernando I de Alemania, el hermano de Carlos I, y por eso los turcos reaccionaron atacando otra vez Viena, y por eso los polacos la liberaron en la batalla de Kahlenberg. Lo que nos interesa ahora es el Mediterráneo. Si veis ahí, Chipre, Creta, todo eso estaba en poder de los venecianos. Los venecianos, pues, eran cristianos, era una república cristiana, eran comerciantes, se dedicaban al comercio casi exclusivamente, aparte de la industria del vidrio, del cristal de Murano y tal, y muchas veces se enfrentaban a los turcos y otras veces hacían bastante trapisonda. Negociaban con ellos unas veces, otras veces traicionaban a sus aliados cristianos, porque estaba en un sitio muy delicado. Si veis dónde está Venecia, estaba en las puertas de lo que era el Imperio Turco, y lo estaban pasando muy mal y no sabían
cómo hacer para frenarlo. Consiguieron frenarlo a los turcos durante todo el tiempo. Curiosamente, tanto Venecia como Malta, y ahora hablaremos de Malta, fueron dos sitios que resistieron hasta el final el Imperio Turco y cayeron con la Revolución Liberal, porque fue Napoleón el que acabó con la República de Venecia y con Malta, con la Orden de Malta. Entonces, pues, Malta se veía muy mal. Y Chipre también. Chipre era de Venecia. Y en su momento, ya como 6 años antes de la batalla de Lepanto, en 1571, los turcos tenían un pacto comercial con Venecia y en un momento dado decidieron que iban a conquistar Chipre. Primero se la pidieron a los venecianos, porque el sultán quería Chipre y que se lo dieran. Los venecianos se negaron, invadieron Chipre y hubo allí unas batallas muy cruentas, y eso fue lo que desencadenó la Santa Alianza, que ahora veremos. Antes había habido un intento de conquistar la isla de Malta, que está justo al sur de Sicilia. En el mapa no sale porque es una isla pequeña. Esa la defendieron muy bien los caballeros de la Orden de Malta, y bueno, al final Felipe II mandó un ejército de ayuda, ya estaba en el último momento del sitio, y fracasaron ahí los turcos. Malta hubiera sido un sitio ideal para después conquistar, o sea, de trampolín para conquistar Sicilia y Nápoles y todo eso, que en ese momento era de España. Entonces, el peligro era muy grande en ese aspecto, tanto para Venecia como para Creta, como para Malta. Pero para España el problema más grande era la piratería. Todo lo que veis ahí de Argelia, de Túnez, toda esa parte, eso iban contra las Islas Baleares, fueron las que más sufrieron, pero toda la costa mediterránea de España, tanto de el Levante como de Andalucía, estaban infestadas de piratas berberiscos. Llegaban incluso hasta Inglaterra, o sea, quedaban muchos sitios de Inglaterra que no estaban bien protegidos y hacían esclavos y se los llevaban. Bien, este es Selim II, el que era entonces el sultán de Constantinopla. Este era por lo visto tenía toda clase de vicios. Era cruel, iracundo, envidioso de todo. Bueno, se le conoce como Selim el borracho, pero era uno de los vicios que tenía mucho y bueno, no fue nada buen gobernante. Esto lo conocerá todo el mundo. Esta es la playa de Matalascañas. Eso que veis ahí, que le llaman el tapón ahora, es lo que queda de una torre de vigilancia que había ahí, como lo había en toda la costa mediterránea. Hay pueblos, ciudades que se llaman Torre Molino, Torre del Mar, Torre Vieja, todos esos pueblos tenían torre de vigilancia para ver si había piratas turcos o berberiscos, que eran más berberiscos, por toda la costa atacando a las costas españolas. Porque además tenía un aliado interno, o sea, España en ese momento tenía un gran peligro con los moriscos, que se aliaban siempre que podía con los turcos o con los franceses. Cada vez que España estaba en guerra con los turcos o con los franceses se aliaban, entonces era un enemigo interno. Y en su momento pues ya Felipe III terminó expulsándolo, lógicamente, pues, y bien para que salieron, porque eso era traición, la traición se pagaba con pena de muerte. Lo expulsaron. Entonces, los berberiscos avisaban los sitios más débiles, más desprovistos de guarniciones, y ahí donde atacaban y hacían esclavos a todos los que podían, hacían pillajes, se llevaban el botín que cogían. Esta es la nave que usaban preferentemente en aquella época los piratas berberiscos. Esto es una fusta, que como veis una nave de remo que usaba también la vela. Y la ventaja que tenía, que aunque era pequeña, era muy, precisamente porque era pequeña, era muy fácil de esconder en la costa. En cualquier recodo, lo que sea, se escondía y salían siempre al ataque de presas a las que sabían que podían vencer. O sea, los piratas siempre se han regido por esa ley, o sea, nunca se han atrevido con alguien ni superior ni siquiera igual, siempre con presas más pequeñas, y aún así muchas veces perdían. La piratería de los berberiscos, de los turcos en el Mediterráneo, España, le ha hecho muchísimo más daño
que la que tiene más fama que la de los ingleses y los holandeses en el Atlántico, persiguiendo los convoyes que venían de y eso, pero muchísimo más daño. Y además esta piratería duró hasta el siglo XVIII, hasta que Antonio... el capitán Tony... Barceló. Antonio Barceló acabó con ellos, ya había otra clase de barcos, eran los bajetes esto, y eran distintos de estos, ya eran barcos que no iban a remo, iban a vela. Pero hasta el siglo XVIII siguió habiendo piratería en todo el Mediterráneo y es lo que más daño le hacía a España, mucho más que la piratería de los ingleses y de los holandeses en el Atlántico. Aquí veis una ilustración de cómo se llevaban los cautivos que cogían en cualquier población, se los llevaban en las barcas, los embarcaban en las fustas y se los llevaban esclavos pues, a venderlo en Constantinopla o en el Cairo, en Trípoli, cualquiera de las ciudades donde había comercio de esclavos. Este era el gran problema que tenía España. Venecia tenía otro, es que le estaban conquistando Chipre y estaba en el límite del Imperio Turco y sabían que iban a ir por Venecia. Esto es una imagen de Marbella. Mirad cómo está ahora y pensad cómo estaba en tiempo de Felipe II, arrasada, esquilmada por culpa de la piratería. Si esto está así ahora es gracias a una serie de personas de las que ahora vamos a hablar, que fueron capaces de vencer a los turcos y a los berberiscos y acabar con el problema este en el Mediterráneo. Ahora os voy a leer un poema de Góngora, no lo voy a leer entero, pero a ver si lo tengo. No lo tengo. Bueno, el poema de Góngora empieza diciendo: amarrado al duro banco de una galera turquesca, ambas manos en los remos, ambos ojos en la tierra, y habla que está viendo un cristiano, está en la galera turquesca, la bandera turca, viendo la playa de Marbella, y se dirige a la playa como diciendo: oh, patria mía, dime qué es de mi esposa, da igual. Y al final el poema acaba, y se dieron 6 velas de la religión. Las velas de religión, en aquella época la religión se refería a la Orden de Malta. Era muy popular la Orden de Malta porque se dedicaba a luchar contra la piratería. Pues gracias a los caballeros de la Orden de Malta, a los españoles y a los italianos, ahora veremos por qué, es por lo que se acabó con eso y ahora esto está así y quiera Dios que siga así. Bien, pues entonces, otro de los que veía el peligro para toda la cristiandad era el Papa, en este caso era San Pío V. Debía ser una persona de bastante temperamento, bastante genio. Y vio que, bueno, que había que hacer una alianza. Ya hubo otra anteriormente entre España y Venecia, pero fracasó porque los intereses eran distintos. Además de Venecia no se fiaba a nadie, porque eran eso, unos trapisondistas, salían con uno, con otro, engañaban a uno, entonces no se quería nadie fiel de Venecia. El Papa insistió no solo con Venecia y con España, también con Portugal, con Francia, también con Inglaterra, aunque no era católica, y con el Imperio, con el Sacro Imperio. Ya solo consiguió que entraran en conversaciones España, Venecia y los estados pontificios que también intervinieron. Las negociaciones fueron muy difíciles. Este es Felipe II, trae una imagen distinta de la que se suele ver actualmente comúnmente de Felipe II. Esta era una de las partes interesadas. Felipe II, que lo que más le importaba era defender a las costas españolas e italianas, o sea, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, que era de España, de la piratería. Es lo que más le importaba. Este era el logo de Venecia, el Dux. El logo de Venecia lo que quería era, de momento, defender lo que quedaba de Chipre, que era una ciudad que se llamaba Famagusta. Estaba defendida por un general veneciano que se llamaba Bragadino, Marcantonio Bragadino, ahora veremos cómo acabó. Y a lo que más le interesaba es defender su frontera. Y este es Antonio de Monte, Pedro de Monte. Este era el gran maestre de la Orden de Malta. Si veis en el pecho tiene la cruz de la Orden de Malta con las 8 puntas. Este fue el que sucedió a De la Valeta, que fue el que defendió Malta cuando los turcos 7 años antes quisieron tomarla y eso. Y este fue el que intervino en la batalla de Lepanto. Malta estaba deshecha completamente, todas las fortificaciones por el sitio, habían muerto muchísimos caballeros, pero a pesar de eso se involucró en la Santa Liga.
tenían pocos caballeros porque se habían muerto mucho en el sitio. Bueno, fue un sitio crudelísimo. Hay una anécdota que los turcos llegaron a conquistar el castillo más importante, que fue el de San Telmo. Cogió a todos los presos cristianos, incluso a los muertos, los crucificó a todos y los mandó, aprovechando la corriente, a donde estaban todavía los cristianos. Cuando los vio de la baleta, cogió a todos los presos turcos, les cortó la cabeza, las metió en cañones y se las disparó a los turcos. De ahí viene la expresión de cabeza de turco, de este hecho. Bueno, o sea que los turcos eran tremendos y claro, pues lo digo, se tenían unos a los otros. Bien, este otra vez Antioquito, ya vestido con la mísera, en fin. Aquí tiene otra expresión, parece que es más joven del cuadro más famoso que del otro, que de verdad. Y aquí llegaron a las conversaciones. Las conversaciones fueron muy difíciles porque la pugna entre España y Venecia era grandísima, cada uno sus intereses, cuánto tenía que poner cada uno. Bueno, hubo una vez en que el Papa, en las conversaciones estaba el embajador de España, el de Venecia, y el Papa, que se representaba a sí mismo, estaba intentando negociar, y una de las veces se puso muy intransigente el embajador de España. Pío V se levantó a por él y el embajador salió corriendo y el Papa detrás por todos los pasillos de los palacios vaticanos. O sea, tenía que tener mucho carácter, pero además que eran muy difíciles conversaciones, y este era el que más intentaba conciliar y el que veía las cosas más claras. Y claro, pues se ponía nerviosísimo con todas las discusiones. Este fue el que al final dijeron, bueno, pues otro de los problemas, ¿quién iba a ser el capitán general, generalísimo de la Santa Liga? Y bueno, España quería poner un español, Venecia un veneciano, el Papa también tenía su candidato, que era Marco Antonio Colonna, ahora lo veremos, y no había forma. Entonces al final se pusieron de acuerdo para que el Papa decidiera. O sea, no iban a discutir ni España ni Venecia, iban a acatar lo que decidiera el Papa. Y el Papa pues tenía problemas de saber quién decidía, porque no iba por su interés, entonces era un hombre honrado, quería poner al mejor. Y en una de las misas que estaba celebrando, al leer es una frase muy famosa, hubo un hombre, o sea, el Evangelio de esta frase, hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Estaba diciendo esta frase en misa, fuitomo misus adeo qui nomen era Johannes, entonces lo estaba leyendo, al leerlo la primera vez se quedó parado, se quedó como pensando, todo el mundo a ver qué pasaba, y repitió otra vez, pero esta vez en forma de pregunta, fuitomo misus adeo qui nomen era Johannes, y se quedó otra vez así, y por tercera vez dijo ya, afirmando, fuitomo misus adeo qui nomen era Johannes, y era don Juan de Austria el que eligió. Después de la misa escribió al embajador de España, al de Venecia, comunicándole esto. A los venecianos no le hicieron mucha gracia, pero aceptaron. Entonces, don Juan de Austria ya había tenido experiencia militar porque había acabado con la rebelión de las Alpujarras, de los moriscos, y además lo había hecho bastante bien porque otros antes que él, con más medios, no pudieron. Después había estado combatiendo la piratería con galeras a lo largo de la costa española y al final pues lo eligieron para comandar esto. Tuvo una carrera muy grande. Y además es un personaje de lo más curioso. Este es el mandoble que le... el montante. El mandoble que le regaló el Papa bendecido. Esto no lo usaba para la guerra, esto era honorífico. Esto se ha usado muy poco para la guerra, así gente como muy corpulenta y eso, ¿no? Y bueno, era de honor, honorífica y poco más, y ceremonia y eso, ¿no? El montante este está en el Museo de Santa Cruz en Toledo. Ya tenemos las reliquias donde han ido para cada una. Este otro de Juan de Austria, y aquí ya una cosa que yo he visto de la historia de Juan de Austria, de su trayectoria, he visto que para mí fue el último caballero andante. No solo por la anécdota que voy a contar ahora, sino porque es que cuando lo hicieron virrey de Nápoles, después de la batalla de Lepanto, Felipe II lo nombró virrey de Nápoles, los albaneses cristianos, que ya estaban en poder de los turcos, le ofrecieron el reino de Albania si lo reconquistaban y eso, y Felipe II le dijo que no, era un rey prudente y una aventura loca. Pero eso es lo que quería. Después fue de gobernador de los Países Bajos, o sea, de Flandes, y se le ocurrió la idea
En aquella época la reina de Escocia estaba presa de la reina de Inglaterra, de Isabel de Inglaterra. La tenía presa, no era la reina María de Escocia. Pues se le ocurrió la idea de desembarcar en Inglaterra, liberar a la reina María, casarse con ella y ser los reyes de Escocia y acabar con el protestantismo en Inglaterra. O sea, ideas de caballero andante. Fue lo único que tenía que decir. Claro, Felipe II no era un caballero andante, era un gobernante muy prudente y le dijo que no. Entonces, si veis en este cuadro de Don Juan de Austria, a los pies tiene un león. Esto es una anécdota que le pasó cuando conquistaron Túnez. Cuando conquistaron Túnez, entran en los jardines del Palacio del Bey y eso, unos jardines debían ser bastante grandes y eso, estaba él con 3 o 4 de sus caballeros, paseando por los jardines, y de pronto oyen un rugido muy grande. Se quedan así espantados, siguen para adelante y de pronto da la vuelta a los setos un león, era ese que veis ahí. Sacan todas las espadas dispuestos a defenderse del león contra la espada y resulta que el león va andando hacia ellos muy mansito, porque resulta que es un león amaestrado que tenían ahí los turcos y se echó a sus pies. Y entonces a partir de entonces Don Juan de Austria le llamaron el Caballero del León. Si os fijáis, todas esas cosas a mí me recuerda porque además otro personaje que es famoso de la batalla de Lepanto es Cervantes. Miguel de Cervantes conoció personalmente a Don Juan de Austria y conoció todas sus trayectorias porque los dos siguieron viviendo más tiempo. Y Cervantes tiene en la segunda parte un episodio que él, cuando Don Quijote se enfrenta con los leones. Aquí está cuando va Don Quijote, se encuentra un carro que lleva leones para el rey y le dice al que lleva los leones que abra la puerta que se va a enfrentar con los leones. Y si veis que el que llevaba el carro está arriba montado porque se subió arriba para abrir la puerta. Don Quijote, Sancho se fue corriendo, iba llorando, dice Cervantes. Y entonces abre la puerta, se queda ahí el león mirando, bosteza, da media vuelta y se tumba. Y ahí se queda la cosa, pero a partir de entonces Don Quijote le llama el Caballero de los Leones. Yo creo que parte de la inspiración del Quijote fue Don Juan de Austria, un caballero andante que hacía cosas como querer ser rey de Escocia casándose con la reina que estaba cautiva, o sea, cosas de caballero andante. Y debe ser uno de los personajes en los que se inspiró, no digo lo único, tuvo que tener más fuente de inspiración, pero yo creo que, porque además él admiraba mucho a Don Juan de Austria, o sea que tuvo que ser uno de los personajes. Bueno, este es Cervantes, ya de mayor, y aquí ya vamos a empezar con lo que es la batalla. Al final se ponen de acuerdo en cuántos barcos va a poner cada uno, cuántos soldados, cuánto dinero, y bueno, aquí viene había quedado en Mesina de reunirse todas las escuadras de Mesina. Llegan las de Malta, que ahí está reflejado desde el sur de Sicilia, llegan las del Papa, llegan las de España de distintos sitios, desde Nápoles, desde Cerdeña, desde Sicilia y de España, que salieron de Barcelona. Para salir con sus cuadras desde Barcelona, Don Juan de Austria tuvo que ir de Madrid a Barcelona y por cada pueblo que iba pasando le iban haciendo una fiesta como si fuera ya el vencedor, o sea, una cosa triunfar. Le daban muchos regalos, muchas cosas. Una de las cosas que embarcaron mucho en los barcos fue al sacerdote, iban mucho. Y los demás estaba prohibido que fueran mujeres y gente inútil que no sirviera para la guerra, estaba todo prohibido. El camino que siguieron para llegar a Lepanto no es el que está ahí marcado con esa flecha negra ahí abajo. Ellos no sabían dónde estaba, aunque habían tenido el servicio de espionaje de Felipe II, era el mejor de la época, le decían que era la CIA de la época, ¿no? Incluso su sistema de cristal mensaje y todo eso era de lo más avanzado. Pero a pesar de eso, sabían que la escuadra turca se estaba formando, que iba a ser grande, no sabían dónde estaba, y por precaución subieron hasta arriba, o sea, se metieron por el Adriático, subieron hasta arriba, y fueron bajando poco a poco buscando la turca venciana y mientras tanto iban recibiendo informes de los espías que tenían. Los espías estaban disfrazados de pescadores griegos en barcas de pescadores que iban viendo por dónde iban los turcos y esto. Los turcos también tenían su sistema de espionaje, evidentemente una escuadra como esta no se podía ocultar, ¿no? Los turcos no sabían que venían. Curiosamente, los dos tenían el mismo sistema, disfrazar a espías como pescadores griegos, que estaban más. Pues dio la casualidad que una tercera parte de los
de los turcos, cuando lo vieron los espías españoles o cristianos, habían bajado hasta Argelia para recoger las naves de Argelia, que eran las más rápidas, las mejores. Entonces dieron un informe falso, equivocado. La escuadra turca iba a ser mucho más pequeña de lo que era en realidad. Y a los turcos les pasó lo mismo, se equivocaron y contaron a menos una nave cristiana de los que iban a ser en realidad. Los dos esperaban una escuadra más pequeña que la que ellos tenían, y iban todos confiados en la victoria. Y ya digo, no fue desde arriba, fueron bajando por la costa del Adriático, por lo que ahora es Albania, y ahora veremos por dónde se meten. Si veis ahí el mapa, esto lo he cogido de Google Maps, porque se ve muy bien. La parte continental hay que se ve tierra firme, lo que se llama la punta de Scofra. La punta de Scofra tiene frente a una isla, que es la isla de Oxia, que la veis ahí. Los cristianos fueron bajando, pegándose a la costa todo el tiempo y pasaron por el canal que hay entre la isla de Oxia y tierra firme, y por ahí aparecieron en el Golfo de Lepanto, que es lo que hay ahí. El Golfo de Lepanto es como un tubo que conduce al istmo de Corinto. Bastante estrecho, pero claro, lo suficiente para que entrara una escuadra entera. Bien, esta era la galera real de Don Juan de Austria. Esta galera, bueno, eran todas, porque en aquella época la belleza se cultivaba en todo. Si vierais es corto, la despedida de Felipe II, de Don Juan de Austria y los consejos que le da, pues a mí me recuerda, porque no tiene nada que ver, me recuerda a los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza cuando vaya a gobernar en su de Barataria. Es que le hablan de la misma manera, y ahora ya los que en los colegios no saben, no le enseñan a los niños ni a hablar, ni a expresarse, ni a nada. Y cultivaba la belleza en la palabra, y construir una nave de guerra. Bueno, pues esta era la más lujosa, era además más grande que las demás, pero es que era así. Aquí tengo detalles de lo que era esta nave, esta galera, que se llamaba la Real. Esta es la popa de la galera. Mirad cómo estaba de trabajada y elaborada. Esto está en Barcelona, en el Museo Naval de Barcelona. Si os fijáis, arriba tiene 3 fanales. Los fanales eran muy importantes en la galera, se encendían por la noche, y en las batallas era muy importante que los fanales tuvieran, o se les quitaba al enemigo si se les vencía, o que estuvieran rotos. Esos señales se habían empleado a fondo en la batalla, pues si quedaban nuevos, pues el señal de que habían sido unos cobardes. Es lo que les pasó a Juan Andrea Doria, fue la única galera que quedó con el fanal entero, que era, por lo visto era una esfera que le regaló su esposa, de cristal, y quedó nueva. Más detalles de la Real. Esta es la cámara de popa, castillo de popa, donde se reunían para los consejos de guerra que celebraron varios antes de la batalla. También es del mismo museo. Fijarse los cuadros que hay ahí, esos cuadros y esas estatuas se les encargaron los mejores artistas de la época. O sea que eran obras de arte lo que iban ahí. Para un barco que muy probablemente se iba a hundir, o lo iban a destrozar, o lo iban a pesar, o si no se iba a estropear con la humedad del mar, el salitre y todo eso. Sin embargo, lo hacían así, que era como se vivía, con la belleza por todas partes. Hoy no sabemos vivir con esa belleza porque, claro, si nos hemos apartado de Dios, la belleza desaparece. En aquella época estaban metidos todavía, por lo menos en España, ¿no?, en el mundo católico, estaban metidos en el teocentrismo. Todo estaba alrededor de Dios y todo se miraba desde el punto de vista religioso. Y eso producía esta belleza, hasta en una nave de guerra. Bueno, esta ya la hemos visto. Y esta es la proa. Bueno, aquí el mascarón de proa es una estatua también que está reproducida. Era otra obra de arte de un escultor de la época. Si os fijáis, el espolón que tiene era el que tenían todas las galeras, porque las galeras combatían de frente, no como los navíos de línea que después combatían de lado para disparar con los cañones. Embestían a otra galera y le clavaban el espolón, destrozando pues un montón de bancos o incluso el barco, el remero, en fin. Don Juan de Austria los mandó cortar y puso en lugar del espolón, en todos los barcos, puso un cañón. Y eso fue una de las cosas que contribuyó a la victoria de los cristianos sobre los turcos, porque la artillería podía funcionar de frente en los barcos turcos, funcionaba solo
por los laterales. De frente no podía funcionar porque le estorbaba el espolón. Es verdad que los barcos turcos embestían a las galeras cristianas, les clavaban el espolón y mataban a muchísima gente, pero por lo visto los cañones fueron mucho más efectivos. Este otro barco, ahora hablamos de él. Los españoles, una cosa que, y esto ya no eran los cristianos, no solo los españoles, una cosa que siempre le iba bien, querían y les gustaba, era combatir al abordaje. Siempre. Contra ellos siempre se enfrentaban, bueno, aparte de los turcos, en el Atlántico estaban los franceses, los holandeses, los ingleses, y a la hora de combatir contra ellos, los franceses, los ingleses, todos, su artillería disparaba contra el casco para o matar personal o destruir el barco. Los españoles disparaban a la pareja, a las velas, para que el barco no se pudiera mover y poder abordarlo. O sea que era lo que les gustaba al español, porque además que en eso eran imparables, ¿no? Este galeón, que es un galeón bastante raro, se llama un galeón agalerado, porque si os fijáis, los galeones normalmente no tienen remos, pero este tiene remos. Si os fijáis, ¿no lo veis, no? Los remos. Estos remos lo usaban pues porque era más maniobrable con remos, pero ahora se usaban los remos para maniobrar más fácilmente. Este era el galeón que usó Álvaro de Bazán en la batalla de la Isla Tercera contra los franceses, que fueron derrotados completamente. Ahí estuvo Rodrigo Cervantes, el hermano de Miguel de Cervantes, en esta batalla, de la Isla Tercera. Bueno, pues eso es lo que a los españoles les iba, y eso fue otra de las ventajas que tuvieron la batalla de Lepanto, el combatir a abordar. Esto era un barco que inventaron los venecianos. Eran como unos acorazados de la época, mucho más grandes que una galera, acorazados, con mucha artillería, tanto en la proa como en los costados, como por detrás. Y además, en esos barcos, don Juan de Austria mandó embarcar a muchos arcabuceros, o sea que era una fortaleza flotante. Eran 6 las que llevaron a la batalla. El problema que tenían que eran muy lentos y pues no podían maniobrar prácticamente. Era una fortaleza flotante, pero que no se podía mover. ¿Pero acorazado con metal y todo? ¿O como sí, la parte de arriba del barco y eso, no es que fueran de metal, pero sí que tenían chapas metálicas y tal. Eran muy lentas, pero bueno, sirvieron, se usaron 6 en la batalla de Lepanto, combatieron 4, ahora veremos. Y esto es una galera turca, una de las muchas galeras que usaban los turcos. Si veis, normalmente tenían 2 palos y remos, pues dependiendo de lo grande que fuera la galera, pues tenían más o menos remeros. Esto es una galeota, un barco más pequeño que usaban los turcos, lo usaron en la batalla de Lepanto, es más pequeño, más rápido, más maniobrero, y sobre todo después usaban un arma temible para todo el mundo, que era el fuego griego. El fuego griego lo inventaron los bizantinos para defenderse de los árabes cuando los sirvieron y eso. No se sabe exactamente la composición que tenía, se cree que era nafta, amoníaco y azufre, pero no se ve ni la proporción ni cómo era. Era algo que se pegaba al cuerpo cuando ardía y que cuando caía el agua ardía más fuerte todavía. Aquí traigo una ilustración que es muy fea, pero es muy ilustrativa de cómo era el fuego turco. Era como un lanzallamas, pero un chorro de fuego muy grande hasta el otro barco, salía la gente ardiendo y si caía el agua ardía más. Y esto lo usaron las galeotas. Y otro barco que usaron, que fueron las fustas. Estos eran barcos muy rápidos que apoyaban a la galera y si caía alguien al agua pues lo remataban y todo esto. Bien, pues aquí tenemos, donde pone el Golfo de Patras, eso es el Golfo de Lepanto. Lepanto, como veis, está ahí, cuando se estrecha el Golfo, a partir de ahí se llama Golfo de Corinto, llega hasta Corinto, y los turcos estaban en Lepanto, que era tenía muchos castillos, una fortaleza bastante importante de los turcos, y lo lógico hubiera sido que se hubieran quedado ahí para combatir al abrigo de sus fortalezas. Los españoles, como he contado, bajaron por Puntas Cofras y entraron así en el Golfo de Lepanto. Pero los turcos salieron de Lepanto, porque Selim I, el sultán, les dio la orden de buscar a los cristianos donde estuvieran y destruirlos. Y Ali Pasha, o Ali Pasha, Ali Pasha de la manera, obedeció. Había uno de los almirantes turcos, que era el más experto, el que más sabía de navegación y todo eso, que era Uluç Ali, que decía que no, que había que esperar allí, no sé cuánto, no le hizo caso a Ali Pasha.
Este Bruchalier le llamaban Bruchalier tiñoso porque tenía tiña, tenía la piel muy, porque era muy desagradable verlo eso. No hay imágenes de él, no puede tener ninguna. Pero era un renegado cristiano, era calabrés, era un renegado, los renegados eran los que los cristianos le tenían más odio, lógicamente, porque además era... Sin embargo dicen que, bueno, él tenía mucho odio a los cristianos, el Bruchalier este, sin embargo los trataba bien cuando, vamos, relativamente bien cuando los cogía presos, no como otros. Esto es Lepanto, como está ahora, ¿no? Todavía conserva ahí una fortaleza ahí. Y el Lepanto, curiosamente, ahora es de Grecia, bueno, esto viene, el Lepanto, que yo sepa de Grecia hay ningún monumento a la batalla de Lepanto. También es comprensible porque a los griegos la verdad no les solucionó nada, creo que siguió siendo de los turcos y eso, pero sí hay un monumento a Cervantes, curiosamente porque se celebró ahí un congreso hispanista y eso, y el embajador de España en Grecia encargó el monumento y la estatua de Cervantes está hecha como si fuera Don Quijote, o sea, así alargada, como se dibuja Don Quijote, es como está hecho, y está en uno de los espigones de Lepanto. Bueno, este es un esquema de cómo se presenta la batalla, pero antes de esto vamos a contar un poco. Cuando los cristianos van bajando por la costa del Adriático, por toda la costa de Albania y eso, pues hubo un incidente bastante grande que estuvo a punto de costar la batalla, y es que los venecianos tenían pocos soldados y los españoles tenían muchos arcabuceros que fueron muy importantes en la batalla. Y entonces embarcó a muchos arcabuceros españoles en los barcos venecianos, que fue muy importante que hiciera eso. Y en uno de esas reyetas que hay entre españoles, entre españoles y venecianos, se pelean los españoles con los venecianos, y el español, pues, uno de los españoles, pues, mata a un veneciano, y el jefe de la escuadra de Venecia, que era Sebastián Veniero, que después llegó a ser dogo, se lo nombraron dux de Venecia, pues Veniero lo mandó a ahorcar, estaba prohibido, lo único que podía mandar a hacer eso era don Juan de Austria, y él lo mandó a ahorcar. ¿Y qué pasó? Pues cuando vieron eso los españoles y los venecianos se hizo un silencio total en toda la escuadra cristiana, porque se vio que ahí iban a enfrentarse españoles contra venecianos. Se fueron agrupando las galeras de Venecia todas juntas, las de España por otro lado todas juntas, pero Juan de Austria, yo creo que asesorado por los asesores que le puso Felipe II, que eran gente muy experimentada, sobre todo Álvaro de Bazán, pero también estaba Cardona, estaba Luis de Requesens, estaba gente de mucha experiencia, pues le aconsejó que no hiciera nada. Entonces lo que hizo fue destituir a Veniero y puso en su lugar el jefe de la escuadra veneciana a otro veneciano que se llamaba Barbarigo. Y otra cosa que hizo es mezclar los barcos venecianos, los pontificios y los españoles todos juntos, porque así nadie se podía, una entera no se podía dar a la fuga porque fueran venecianos, españoles y dejar a otros vendidos, estaban todos mezclados, todos juntos, y así de esa forma evitó que hubiera una deserción en masa. Importante era el espíritu cristiano que tenían todos, y que los sacerdotes eran de distintas órdenes, se intentaban mantener dentro de las galeras y crear un espíritu de cruzada. También a don Juan de Austria se la llamaba muchas veces el último cruzado. Esto fue también otra de las cosas que contribuyó a serenar a los soldados, tanto venecianos como españoles, como a don Juan de Austria, y se salvó la cosa. Este es Pachá, Ali Pachá, el almirante de la flota turca. Este, la verdad que es que obedeció a Selim II y salió como le mandó, pero la verdad que tenía que haberse quedado atrás, tuvo un error muy grande. Y a la hora de formar la escuadra, se encontraron, esto es un adelanto, se encontraron así. La escuadra cristiana, todo esto que veis abajo, es que se ve mal, ¿no? Bueno, pues iba en 3 alas, en 3 cuerpos, ¿no? El cuerpo central, que le llamaban el cuerpo de batalla, 2 alas, en aquella época le llamaban cuernos, y llevaba una reserva donde iba Álvaro de Bazán con 30 galeras.
Delante iban las 6 galeazas, que eran los barcos estos agrozados con artillería. Esto es un esquema, esto no es que fuera así, pero bueno, para que lo vierais. Y la flota turca formando en media luna. Tenía una reserva también de 30 galeras, pero que no sirvió para nada porque al empezar la batalla se incrustó dentro del cuerpo central de Alipaya y no estuvo como reserva. Y la reserva en la mayoría de las batallas ha sido importante. Y ya van dos errores de los turcos. Uno, el abandonar sus fortalezas y combatir a la par de sus fortalezas. Y otro es eso lo dice Clausewitz, dice, bueno, es muchísimo más ventajoso defenderse que atacar. Pues si te defiendes tienes todo a tu favor. Los cristianos llevaban detrás de esto un montón de naves de mercantes que llevaban galeotes de refuerzo, llevaban comida, llevaban armas, llevaban ropa, llevaban de todo. A los turcos no les hacía falta, tenían el puerto al lado, estaban jugaban en casa, digamos. Pues fue otro error que cometieron los turcos. Y aquí los personajes intervinieron. Este es Sebastián Meniro, el que Uruguay es español y estuvo a punto de estropearlo todo. Al final, bueno, se dejaron de hablar de Juan de Austria y pero cuando iba a empezar la batalla, se reconciliaron y tuvo una actuación muy heroica dentro de la batalla, ayudando a la nave de don Juan de Austria. Este es Barbarigo, el que sustituyó a Veniero y combatió en el ala que llevaba a la tierra, que era el ala izquierda. Tenía como misión estar siempre pegado a tierra para evitar que los turcos los envolvieran por ahí, porque las naves turcas eran mayores que o sea, eran más numerosas que las cristianas, y temían que precisamente por eso habían formado media luna, porque querían envolverlo por los dos lados. Entonces este iba pegado a tierra para que por ese lado los envolvieran. Yo me acuerdo, y bueno, y lo he leído en más sitios, me parece que incluso en un vídeo de Esparza hablaba de eso, pero a mí de pequeño en el colegio, cuando era muy niño, estaba en párvulo, había un profesor que nos contaba mucha historia de España y de religión, y una de las cosas que nos contó es esta. Decía que la batalla de Lepanto los cristianos habían formado en cruz y los turcos en forma de media luna, o sea que fue el enfrentamiento de la luz contra la media luna. No fue exactamente así porque las galeazas no estaban todas juntas, pero bueno. Bueno, pues este es Barbarigo. Y este, que se parece tanto a Antonio Pérez, que era secretario de Felipe II, este era el almirante que puso el Papa, que era Colonna, Marco Antonio Colonna. Y este es Juan Andrea Doria, no Andrea Doria, sino creo que es su sobrino nieto, el que intervino. Este iba por Génova, pero Génova era aliada de España, fue una alianza muy beneficiosa para España, porque Génova, por la posición que tiene, servía de tapón a Francia para las invasiones en Italia, que ya dominaba España e Italia, era un tapón para Francia. Y además también fue muy beneficiosa porque ahí empezaba el camino español, el famoso camino español de los tercios, desembarcaban las tropas en Génova, pasaban a Milán, que ya era España, era el ducado de Milán, que era el rey de España, era el duque, y a partir de ahí empezaba el camino español. Si no hubiera estado aliada Génova con España, pues hubiera sido mucho más complicado, no sé cómo lo hubieran hecho. Este es Gian Andrea Doria. Bueno, y ahora empezamos con la batalla. Para empezar con la batalla os lo voy a describir aquí porque me parece que es más interesante. ¿Le podéis dar la luz? Sí, sí. Ahí está. A ver, ¿cómo pongo para que vean esto? Está por aquí, ¿no? Así es más difícil, pero veis mejor, ¿no? Mira, esto es digamos la costa griega, Punta Escofra. Aquí estaba la isla de Oxia. Bueno, y por aquí seguía, ¿no? Entonces la costa prácticamente no variaba. Lepanto estaba más para allá y los barcos cristianos empezaron a pasar por aquí, y eso fue un error, porque aquí arriba, en la Punta Escofra, había una altura y los españoles, los Juan de Austria había mandado ahí una serie de observadores que habían visto ya a la escuadra turca, que ya sabían dónde estaban. Y daba la casualidad que los turcos ya estaban formados en media luna, no sé, seguramente ya sabían que venían los cristianos y habían formado en media luna, que ellos es como querían combatir. Entonces fueron apareciendo por aquí. Cuando aparece aquí, no iban formados para combatir, iban
uno detrás de otro. Aparece el primer cuerpo, que era el de Juan Andrea Doria, pero iba uno detrás de otro, no como tenían que combatir de frente. Y detrás venía, iba a medio salir el segundo cuerpo, el cuerpo de batalla que le llamaban, que era el de don Juan de Austria, que mandaba don Juan de Austria. Los turcos, que estarían por aquí, cuando lo vieron así, dijeron, esta es nuestra oportunidad. Porque es que resulta que los cristianos tenían en contra el viento en aquel momento soplaba de este a oeste, y el mar estaba muy embravecido, o sea, con mucho oleaje, les costaba mucho avanzar, no podían avanzar por las velas, tenían que avanzar solo por los remos y les costaba mucho. Y iba muy lento, les costaba mucho maniobrar. Cuando lo vieron los turcos, que tenían el viento a favor, dijeron, esta es nuestra, y les atacamos, y antes de que consigan ponerse en formación, que lo hemos destruido. Entonces Ali Pachá mandó a todos sus barcos a atacar contra los cristianos a toda vela y con todos los remos. Y aquí es cuando se dieron cuenta los cristianos del peligro que estaban corriendo, cuando se invocó a la Virgen con mayor devoción, porque quiere decir que durante todos estos días, por orden del Papa o por petición del Papa, se pidió a toda la cristiandad que rezaran el rosario por la victoria de la Santa Liga. Entonces durante mucho tiempo se estuvo rezando toda la cristiandad el rosario. También hay que decir que el Papa era dominico, entonces tenía mucha devoción a la Virgen del Rosario, o sea, el rosario. Y entonces todos estaban rezando el rosario durante todos esos días. Cuando se vieron así, se vieron perdidos, cuando más se invocó a la Virgen, y en ese momento, pues resulta que el viento cambió. Y empezó a soplar de oeste a este. Con lo cual los barcos turcos, las velas tuvieron que salir, que cerrar. Se quedaron parados en ese momento y a los cristianos les dio tiempo a ponerse en formación. Se pusieron aquí en formación, aquí los turcos, y hubo un momento en que se vieron los frente a frente, hubo un tiempo de tensión, y esto era a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, Ali Pachá, desde su galera, que se llamaba La Sultana, todavía estamos en la época casi del Renacimiento, se observaban los turcos algunas cosas de caballerosidad de la Edad Media, lanzaron un cañonazo de desafío. Don Juan de Austria, desde la Real, le respondió con otro cañonazo. Entonces ya era como diciendo, acepto el desafío y empieza la batalla. Entonces cuando empezó la batalla, y voy a contar un poco cómo fue la batalla. Bueno, ya sabéis, los turcos querían envolver a los cristianos. Los cristianos pues eran menos galeras, además no tenían galeotas ni tenían fustas, eran solo galeras, aparte de las cuatro fortalezas flotantes que tenían, y entonces pues tenían que evitar que los envolvieran. Y formaron así, aquí estaba el primer cuerpo, el primer ala, pegado a tierra lo más que podía. Este lo mandaba Barbarigo. El cuerpo central, que era un poco más numeroso, era el que mandaba don Juan de Austria. Y este, que era un poco más rezagado, era el de Andrea Doria. Se quedó rezagado porque quiso, ¿no? Este era el de Doria. Aquí delante se pusieron las galeazas a tiro de cañón de los cuerpos, para que estuviera todo esto batido por los cañones de las galeazas, 2 en cada cuerpo. Aquí no, aquí se quedaron atrás porque ya empezaba a maniobrar más Juan Andrea Doria. Juan Andrea Doria ya he dicho antes que era el único que no quería, no sé si lo he dicho, era el único que no quería entrar en batalla con los turcos, le parecía temerario eso, y era un experto en el mar, pero aquí está bastante mal. Aquí detrás estaba, yo creo que el que dio el triunfo a los cristianos, que era Álvaro de Bazán, con sus 30 galeras. Los turcos habían formado, como he dicho, en forma de media luna, pero cuando empezó la batalla ya formaron de forma recta, también con 3 cuerpos, y la reserva, que tenía 30 galeras, que la llevaba Dragú Royce, pues se metió aquí. O sea que aumentó el cuerpo central, pero se quedaron sin reserva. Y yo creo que ese fue otro fallo que tuvieron ellos, y otro acierto que tuvieron los cristianos, poniendo ahí a Álvaro de Bazán, que era, yo creo que el mejor marinero de toda la historia de España. Fue imbatido en todas las batallas que tuvo, siempre ganó, siempre.
Incluso aquí se le puso, después de la batalla de la Tercera, cuando España y Portugal y España se incorporan en la corona de Felipe II, se ganan la isla Azores, la tercera una de ellas de las islas, y se le encomienda a Álvaro de Bazán por preparar lo que fue la Armada Invencible. Lo que pasa es que murió antes de la batalla. Hay una versión que dice que es que Felipe II estaba enfadado con él porque tardaba mucho en montar la armada. Pero después se ve que el nombramiento del sucesor, que fue el duque de Medina Sidonia, el nombramiento después de la muerte de Álvaro de Bazán, o sea que y Felipe II no era nada improvisador, o sea que él lo hizo después de que muriera Álvaro de Bazán, así que no creo que lo destituyera, hombre, estaría enfadado con él, pero no lo destituyó porque sabía que era el mejor almirante que tenía, ¿no? Y entonces aquí iba Ali Pachá, aquí iba otro marino bastante importante que era Mohamed Sirocco, y aquí iba Ulu Chalí. Ya os he contado que este era el renegado, el piñoso, todo eso. A las 11 de la mañana se dan los cañonazos de desafío y empieza atacando este aquí y este no ataca aquí porque no quería entrar en combate, y no solo por eso, sino porque querían volverlo. Entonces va haciendo así, y Doria, para que no lo envuelvan, pues va haciendo así. Las dos galeras se quedaron atrás por una maniobra equivocada de Doria, no tenían las dos galeazas, y entonces iba haciendo así. Y ahí Pachá así, acercándose cada vez más. Llegó un momento que estaban así. Los primeros que entraron en combate fueron estos. Entraron en combate 5 minutos antes de que estos chocaran con esto, que fue el choque más importante. Intentaron hacer así, lo consiguieron con algunas galeras y cogieron a las cristianas por retaguardia, o sea que estas de aquí las pachacaron. Barbarigo de todas maneras consiguió que muchas encallaran en tierra, y los marinos esos y los soldados pues se fueron por tierra, como eso era tierra de los turcos, esto era lo que se conocía como la Arcadia feliz, famosa de la mitología. Pues por ahí se fueron los soldados turcos, esas galeras las perdieron. 5 minutos después empieza aquí la batalla, y aquí no empezó la batalla. Entonces os voy a decir un poco las proporciones de gente que se enfrentaron. Aquí había 64 galeras. 64 galeras. Aquí 71. Bueno, aquí 31. Y aquí 54. Los turcos tenían 60, 99. Bueno, más 30 de reserva que se unieron, las de Dragut Royce, y aquí Ulu Chalí tenía 61. Si os fijáis, la ventaja estaba aquí, porque aquí 60 contra 54, pues hombre, también hay que contar que aquí había galeotas y fustas, que también apoyaron mucho y fueron muy fructíferas, sobre todo las galeotas. Entonces, este intentó hacer esto, estaba volviendo a esto. Aquí Barbarigo se comportó muy bien dirigiendo la batalla y todo eso, pero estaba muy comprometido. Estaban 30. Y aquí estuvo uno de los éxitos de la batalla. Álvaro de Bazán, viendo lo que pasaba, cogió 10 de sus galeras y las mandó a socorrer esto. Y cogió a las turcas también por detrás. Y fue el que salvó la batalla. Y después ya esta parte de aquí hizo así y cogió también a los turcos por detrás. Y ahí pues esa parte se salvó de la batalla. Barbarigo le estaba dando órdenes protegido por un escudo. Y ahora explicaré que los turcos usaban mucho usaban mosquetes y usaban arcabuces, pero sobre todo lo que preferían eran los arcos y las ballestas, porque por cada disparo de arcabuz se podían lanzar hasta 5 o 6 flechas. Entonces, la lluvia de flechas ellos consideraban que era más eficaz que un tiro de arcabuz cada 6 flechazos, y se equivocaron. Aparte de eso, la artillería de proa no la tenían, los cristianos sí, y esto fue lo que dio lugar a la batalla. Y ahora aquí, quizás sea la más espectacular, la lucha entre pues,
son casi cientos de galeras, 129 contra 71, una cantidad bastante enorme. Hay que hablar de las galeazas. Las galeazas lo que hicieron fue disparar conforme se iban acercando, y cuando iban por aquí, hicieron que se rompiera un poco la formación de los turcos. Y aquí igual, ¿no? Pero bueno, no hicieron mucho más. Hundieron en total 2 galeras y averiaron otras cuantas. Pero como eran unos barcos muy poco maniobrables, muy lentos, se quedaron ahí y ya no intervinieron más en la batalla. Y además había que ser valiente para ir en la ruta, porque si hubieran perdido los cristianos se hubieran quedado aquí abandonados al pairo, tarde o temprano hubieran caído. Otra cosa que no he dicho, cuando estaban llegando, poco antes de llegar le llegó la noticia de la caída de Famagusta, que era la última ciudad de Chipre que había resistido. Al final se habían rendido porque ya no tenían forma de vencer, y Bragadino, Marco Antonio Bragadino, que era el jefe, pues pactó con los turcos una rendición en la que se les respetaba la vida, se podían volver a Venecia y eso. Los turcos lo cogieron a todos de esclavos. A Bragadino le cortaron las 2 orejas, le cortaron la nariz y lo dejaron vivo. Y duró media hora, hasta que murió. O sea que cuando se enteraron de esto los venecianos, ya os podéis imaginar la ira que tenían contra los turcos, ¿no? Y encima aquí mataron a Barbarigo, pues con más años lucharon. Aquí en el centro iban los mejores almirantes, porque estaba Veniero, que lo habían quitado aquí, lo habían puesto aquí don Juan de Austria, estaba Marco Antonio Colonna, que era el almirante del Papa, estaba 2 grandes generales españoles, los 2 catalanes, por cierto, y bueno, aquí atrás estaba el mejor de todos, Álvaro de Bazán, que nació en Granada. Y entonces aquí fue una lucha a muerte, y ahora os voy a leer unos textos de cómo lo cuentan. Si veis la imagen, bueno, cierro un poco. Eso que se ve ahí, que parece una exageración, es que era así la batalla. O sea, un barco contra otro, otro contra otro. La galera de don Juan de Austria, por ejemplo, se enfrentó a la sultana, se vieron y se enfrentaron una a la otra. Claro, la de don Juan de Austria no tenía espolón, la de la sultana sí lo tenía, y le metió el espolón hasta la 4ª bancada de remero. Otra cosa que hizo don Juan de Austria bastante acertada, antes de empezar la batalla, a los remeros cristianos que estaban condenados a galeras, los galeotes, el conjunto de galeotes se llamaba la canalla, de viene la palabra canalla, ¿no? También es verdad que en la batalla hubo voluntarios que se apuntaron de remero, o sea, gente que decía, bueno, yo no sirvo para combatir, pero yo voy a colaborar de remero, según la verdad que mucho mérito. Bueno, pues don Juan de Austria, a los que eran galeotes turcos que habían cogido presos, eso no, pero a los demás les prometió la libertad si se vencía en la batalla. Les quitó a todos las cadenas, porque todos iban encadenados, y les dio un arma, no si hacía falta. Entonces los galeotes, pues vamos, contentísimos, los hermanos como podían, y además sabían que le iban a dar libertad si vencían. Pues eso fue otra cosa, bueno, y por supuesto el espíritu religioso que tenían, porque antes de la batalla se habían confesado todos antes de la batalla, se habían repartido rosarios, escapularios, estampas, de todo, y se les había exhortado desde un punto de vista religioso. Después, por ejemplo, en el último momento Doria quiso convencer a don Juan de Austria que no se diera la batalla, que se volviera, y don Juan de Austria le dijo que ni hablar. A ver si lo encuentro. No hace falta, no hace falta. Lo que dijo, la arenga de don Juan de Austria. Esta fue la arenga porque don Juan de Austria, antes de empezar la batalla, pues cogió una fragata y se recorrió toda la escuadra, alentando una por una a toda la galera. Y le iba diciendo esto: hijos, a morir hemos venido, o a vencer si el cielo lo dispone. No deis ocasión para que el enemigo os pregunte con arrogancia impía: ¿dónde está vuestro Dios? Pelead en su santo nombre, porque muertos o victoriosos habréis de alcanzar la inmortalidad. O sea, como veis, una arenga bastante religiosa y inspirada por el cristianismo que compartían todos, aunque los intereses fueran distintos. Eso lo iba diciendo en todas. Además, Veniero iba en la galera al lado de don Juan de Austria,
se reconciliaron, vinieron llorando pidiéndole perdón a don Juan de Austria, siendo mucho mayor, pues don Juan de Austria tenía 24 años, vinieron ya unas personas mayores. Pidiéndole perdón, se reconciliaron los dos y luchó muy heroicamente, vinieron ahí socorriendo la galera de don Juan de Austria. Porque es que además, curiosamente, es que se enfrentaron las dos almirantas, ¿no? La sultana y la real. Y ahí sí hubo un combate. Ya veis como esto es el centro de la batalla, ¿no? Donde estaba don Juan de Austria. Y ahí pues se disparaban tiros, se disparaban cañonazos, había fuego griego, se abordaban unas a otras. Y descripciones de la batalla, por ejemplo, Luis Cabrera de Córdoba la describe así. Jamás se vio batalla más confusa, trabadas de galeras una por una y dos o tres, como les tocaba. El aspecto era terrible por los gritos de los turcos, por los tiros, fuego, humo, por los lamentos de los que morían. Espantosa era la confusión, el temor, la esperanza, el furor, la porfía, tesón, coraje, rabia, furia, el lastimoso morir de los amigos, animar, herir, prender, quemar, echar al agua las cabezas, brazos, piernas, cuerpos, hombres miserables, parte sin ánima, parte que exhalaban el espíritu, parte gravemente heridos, levantándolos con tiros los cristianos. O sea, imaginaros la batalla, era, como dijo Cervantes, la más grande ocasión que vieron los siglos pasados, presentes y que esperan ver el futuro, porque es que fue la mayor batalla donde hubo más barcos en el Mediterráneo nunca combatiendo, nunca lo ha habido. Y Cervantes, en el Quijote, la describe en su discurso de las armas y las letras. Cervantes, todo lo que escribe tiene una belleza en sí, ¿no? Pero esto es una descripción de lo que él vivía, porque él fue de Arcabucero a la galera marquesa, iba aquí, y fue de las 10 galeras que combatió aquí. O sea, Cervantes combatió aquí, en las 10 galeras que mandó a Álvaro de Bazán para salvar a la escuadra de Barbarigo. Luchó como arcabucero, o sea, que vivía como un arcabuz, no sé por qué, porque era bisoño y a los bisoños nunca se les daba un arcabuz, o sea, yo que él tenía experiencia, lo que fuera. Pues de arcabucero estaba, y los arcabuceros, como ya he dicho, hicieron una arma más grande que la de los arqueros y los ballesteros turcos, o sea, fueron más eficaces. Cervantes lo describe así: y si esto parece pequeño peligro, veamos si le iguala o hace ventaja el de embestirse 2 galeras por las proas en mitad del mar espacioso, las cuales, enclavijadas y trabadas, no le queda al soldado más espacio del que concede 2 pies de tabla del espolón. Y con todo esto, viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan de la parte contraria, que no distan de su cuerpo una lanza, y viendo que a primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno, y todo esto con intrépido corazón, llevado de la honra que le incita, se pone a ser blanco de tanta arcabucería, y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario, y lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta el fin del mundo, cuando otro ocupa su mismo lugar. Y si éste también cae en el mar, que como enemigo le aguarda, otro y otro le sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Valentía y atrevimiento, el mayor que se puede hallar en todos los traces de la guerra. A mí siempre me ha impresionado, desde que lo leí la primera vez, cuando me lo hicieron leer en el colegio, una expresión que tiene aquí que es bastante impresionante, porque en realidad el que se muere, pues todo se muere igual, ¿no? Pero es que dice... y lo que más es de admirar, que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta el fin del mundo, o sea que uno cae más y ahí va hasta el fin del mundo. No, una cosa que me daba bastante agobio cuando lo leía, pues bastante expresivo. Y después voy a leer otra vez, hay muchas descripciones de la batalla de Lepanto. Se han escrito muchísimos, se han hecho muchísimos cuadros en toda la cristiandad, incluso en América. Hay muchas obras musicales celebrando la batalla de Lepanto. Claro, pues se han escrito cosas de testigos que estuvieron en la batalla, o de gente que después escribieron poemas y cosas de la batalla. Entonces, esto uno que se llamaba Rufo, en la Austríada, una obra que escribió, describe así a los otomanos con su barco. Tenían bombas de fuego, era el fuego griego, máquinas terribles de alquitrán, que en el agua más se enciende, astas y flechas llenas de empecibles,
hierba cuyo veneno presto ofende, arcabuces, mosquetes insufribles, cañones de quien nadie se defiende, y mucha confianza en la batalla, que es la mejor ventaja que se halla. O sea que ya os podéis imaginar que usaban de todo, fuego griego, cañones, arcabuces, todo. Y aquí veis una imagen de cómo era la batalla. No, parece que no se ve muy bien, pero es que era así de confusa, claro. Los pintores de la época pintaban descriptivamente lo que pasaba y la batalla era así, sobre todo en el centro. Este es Cervantes, esto es un cuadro de Ferrer Dalmau. Cervantes ya con la mano herida, se supone que entonces echaría mano de la espada porque no podía usar el arcabuz. Este es un cuadro moderno de Ferrer Dalmau. Y aquí las armas que usaban. Normalmente los turcos usaban arcos y flechas, y esta era la tropa de élite de los turcos. Tenían fama de ser la mejor infantería del mundo en aquel momento. Estos eran los genízaros. Los genízaros eran soldados, bueno, eran niños que le quitaban a los padres cristianos, se los arrebataban, los llevaban a educar en plan espartano, lo hacía a partir de entonces el sultán era su padre teórico era el sultán, y ellos pues lo educaban en Irán de una forma muy fanática. Entonces eran soldados que tenían muchos privilegios, pero seguían siendo esclavos, no eran libres en teoría. Llegaron un momento que hicieron muchos motines contra el imperio y quitaron incluso los sultanes, pero en teoría... Aquí en este cuadro hay una cosa que me extraña, que estos genízaros tienen barba, y los genízaros tenían prohibido tener barba, precisamente porque eran esclavos, les dejaban tener bigote. Por eso el bigote ahora es tan común en Turquía, todo el mundo lleva bigote por los genízaros, porque llevaban bigote pero no podían llevar barba, por ser esclavos. Y como veis tenían una especie de mosquetes, ya no son arcabuces, son mosquetes. Entonces eso es lo que usaban los genízaros, y también usaban la espada. Otra ventaja que tenían los cristianos sobre los turcos: los cristianos usaban la espada recta. La espada recta normalmente en aquella época era la espada de lazo, podía haber de todo. Eso lo cuenta Quevedo en un texto que yo no lo conseguí encontrar, lo leí en su día en una revista militar que se llama Armas y Cuerpos, que decía las tres ventajas que tenían los cristianos sobre los musulmanes. Una de ellas era el vino, que los cristianos podían beber vino y los musulmanes no, y entonces en la batalla el vino los anima y los pone más valientes que a los turcos que no pueden beber vino. Otra era la espada, tercera no me acuerdo, ¿no? Y además que no puedo encontrar el texto más. La otra era la espada, pues dice la espada curva de los turcos, que era, aquí parece que son cimitarras, pero también usaban el alfaje en la época. Pues era espada de corte, o sea que se hacía así o así. Mientras que los cristianos tenían la espada de lazo, que se cogía así, se ponía ya apuntando al enemigo, y lo que hacía era pinchar, ¿no? Entonces, mientras que un turco hacía así y así, el cristiano ha hecho así mucho antes. Sí, era así, y además solían combatir con espada y daga, o sea que si le daban el sablazo, pues lo paraba muy bien con la espada y la daga, después con la daga la separaba, y esa era una ventaja también importante, el arma curva, que además esto lo heredaron de los persas, del tiempo de siempre, no han usado en Oriente la espada curva. Después los dacios, en el tiempo de Trajano, usaban lo que se llamaba el fax, que era una espada curva pero al revés, se usaba como una hoz. Era muy eficaz para traspasar la armadura de los romanos. Pero era al revés, o sea, no era de corte sino de clavarse. Los cristianos, sin embargo, usaban, aquí veis un arcabucero, el que está disparando, y el mosquetero, que es el que tiene mosquete, que lo está cargando, que tiene que usar una horquilla para apoyarlo, porque pesaba mucho. Y también usaban la pica. Los piqueros dicen que fueron muy eficaces en la batalla de Lepanto en los abordajes. No sé cómo eran capaces de pasar al abordaje toda información los piqueros, pero lo elogiaron por lo bien que hicieron los abordajes con las picas. Todo esto era, claro, aquí hay que decir que los importantes fueron todos, porque si os fijáis, combatieron españoles por un lado, y después, bueno, de España también estaba Cerdeña, Nápoles, Sicilia, Milán, todo eso era España. Pero es que también combatieron los estados pontificios, que era también Italia, todo el centro de Italia, y Venecia. O sea que los que combatieron en Lepanto fueron españoles e italianos. Sí es verdad que hubo voluntarios de todos los países, incluso ingleses, hubo algunos caballeros voluntarios,
en la Orden de Malta eran caballeros de la cristiandad, los caballeros de la Orden de Malta eran de la cristiandad. Pero los demás eran españoles e italianos. Pero los españoles tenían una ventaja, que eran mucho más eficaces en el combate. La infantería española en aquella época era la más eficaz. ¿Y por qué era la más eficaz? Pues no porque fueran más grandes, ni más fuertes, ni nada, es que eran los que estaban más disciplinados. Siempre España ha tenido la fama de ser los más indisciplinados y los que hacen las cosas por su cuenta. Pues no, en aquella época los más disciplinados eran españoles y los más indisciplinados eran los jinetes alemanes, porque luchaban por el botín y no saben obedecer a nadie. Era al revés de lo que el tópico que hay hoy en día, ¿no? Como eran los más disciplinados, eran los que entrenaban más, porque la disciplina llega con el entrenamiento y la obediencia, y eran los que sabían combatir mejor. La disciplina es saber lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer sin necesidad de que te lo digan. Entonces, cuando te matan al jefe, tú sabes lo que tienes que hacer, aunque no tengas al jefe. Los turcos, los venecianos necesitaban al jefe, y entonces los españoles combatían solos. Después tenían una gran autoestima. En aquella época los españoles seguían lo mejor del mundo, y tenían otra cosa, una costumbre de que no se rendían nunca. Nunca sabéis la famosa, el sitio de Castelnuovo, ¿no? Ahí el tercio español no le dio la gana de rendirse porque no les daba la gana y cayeron todos. Se escaparon 16 después que los cogieron presos. Claro, los presos que cogieron es porque estaban heridos y no podían combatir, pero los demás. Y bueno, hay una anécdota de otro, además está gracioso. En Cartagena de India, antes de la famosa batalla de Aderezo, en el siglo XVII, a finales del siglo XVII, hubo un ataque francés. Entonces Francia estaba en de España, y atacaron al castillo de San Luis, que era uno de los de la entrada en Boca Chica. Y bueno, el castillo de San Luis está defendido por don Diego Jiménez de Ordaz, que era el que mandaba. Los oficiales eran españoles de la península, y los soldados eran un regimiento de mulatos y otro de negros. Los franceses eran mucho más gente, vamos, apabullante, ¿no? Y entonces llegaba un momento que los negros y los mulatos se querían rendir, los oficiales españoles, que no. Entonces los mulatos y los negros cogieron a los oficiales españoles, los apresaron, se rindieron y se los entregaron a los franceses. Pero el que mandaba, don Diego de Jiménez, ¿verdad?, pues dijo que no se rendía. Se encerró en el último torreón del castillo y ahí estaba con su sable, enfrentándose a todos los franceses, diciéndole a los franceses que se rinda, que ya está solo, que no sé cuánto, que no me rindo, que no me da la cabeza. Al final, los franceses derriban la puerta, se abalanzan sobre él, le quitaban el sable y lo maniatan. Y se lo llevan presente al jefe de los franceses. Y le dice el español: que conste que yo no me rindo, que yo no me rindo. O sea, hasta al final no se rendía. Al final le devolvieron el sable, le desataron las manos y lo llevaron con todos los honores, porque es que fue el único que estaba en la canción. Pues no me rindo, pues no me da la gana. Ese era los españoles en aquella época, y no lo entendían los restos en el resto de Europa, y los turcos ni nadie. Entonces, claro, todo eso le daba una ventaja en el combate grandísima. Aparte de eso, la eficacia de los jefes, la forma de combatir, todo eso era mucho mejor que los turcos. Los turcos hasta ese momento eran invencibles en el mar, pero porque luchaban contra ejércitos más inferiores o que no sabían combatir igual y eso, pero en tierra los españoles eran invencibles. Y esto es que fue si os fijáis, esto fue más que nada una batalla terrestre. Ahí se iba de galera en galera y no había maniobras navales. Bueno, esta es otra imagen de la batalla. Es lo mismo, un río grandísimo de gente, no se sabe quién es quién, bueno, como así estamos. Bueno, este es un personaje muy curioso de la batalla de Lepanto. No es de la época, evidentemente es un cuadro moderno. Después de la batalla de Lepanto, se descubrió que entre las tropas cristianas había una mujer combatiendo, que era española, y había combatido de arcabucera. O sea, con los arcabuceros, un grupo de arcabuceros había estado allá disparando el arcabuz, que tampoco sé cómo había llegado a tener un arcabuz tan bueno. Pues lo tenía y estuvo combatiendo con el arcabuz. Llegó un momento que los turcos embistieron contra su galera, subieron encima y en el abordaje pues llegaron a donde estaban estos arcabuceros, sacaron la espada todos y se defendieron con la espada. Ella también mató a 2 o 3 turcos, y cuando los turcos se tuvieron que retirar volvieron a coger los arcabuceros.
De esta mujer se sabe muy poco, por lo menos yo no averigué nada más, que se la conoce como María la Bailadora. No María la Bailadora, como decimos aquí, María la Bailadora, que también en aquella época veo que no se dice así, no se sabe más. Hay quien dice que se montó se fue a la batalla de Lepanto porque estaba enamorada de uno de los soldados, pero bueno, es una especulación. Es que en todas las batallas importantes siempre se encuentra una mujer española, ¿eh? Pero hay un personaje curioso de Lepanto. Este es el estandarte que diseñó el Papa y se le entregó a la galera real, a don Juan de Austria. Abajo tiene los escudos en el centro del Papa. Aquí tiene el de España, en el otro punto el de la República de San Marcos, Venecia, y abajo el de don Juan de Austria. Bien, esta bandera se encuentra está en Toledo y la colgaban en la Catedral de Toledo, cuando se conmemoraba de Lepanto y eso. A partir de los años 60, como empezaron a pasar cosas raras, pues ya no se cuelga. Y esta bandera pues está en el Museo de Santa Cruz, en Toledo. Esta era la bandera que llevaba Álvaro de Bazán. Bueno, ahora seguimos con esto, que esto ya es la victoria. Si enciende otra vez, continuamos. Aquí, como digo, se enfrentaron directamente las dos galeras, la sultana y la real. La sultana invirtió en la real, se estuvieron retirando porque iban cayendo los cristianos, en este caso eran españoles de la real. Los turcos iban avanzando, a los turcos se lo iban otras galeras turcas y donde se iban pasando de una galera a otra hasta que llegaba la sultana, pasaban a la española. Y por otro lado los cristianos, entre ellos venieron y otros, pues iban haciendo lo mismo, iban pasando la real y la real se armó, vamos. Una de las cosas que se llevaban los cristianos eran barriles llenos de arena para echarlo en el suelo para no derramarse con la sangre que había por el suelo. Se derramaron 25.000 litros de sangre, está calculado. Es de creer que los que estuvieron en la batalla decían que el mar estaba rojo. Verdaderamente el mar rojo era este en ese momento, ¿no? O sea, claro, pues la galera de tuvo que ser espantosa la batalla que hubo. ¿Qué pasó? Bueno, aquí había, pues eso, fijaros, 120 barcos más o menos. Aquí 71, estaba bastante apretado. Bueno, pues la solución viene otra vez de Álvaro de Bazán. Mandó otras 10 galeras aquí a reforzar al centro. Y esas 10 galeras y el saber combatir de los cristianos sobre los turcos, la ventaja de la artillería, la ventaja de los arcabuces contra los arqueros, todo eso hizo que la victoria se inclinara a favor del cristiano, porque es que además hubo otra cosa que ayudó a que eso pasara, que es que cuando se iban a enfrentar ya llegan frente a frente a don Juan de Austria contra Ali Pachá. En ese momento un arcabucero español le acertó a Ali Pachá en toda la frente y cayó al suelo. Y un galeote español que ya estaba libre, con su arma le cortó la cabeza, la pusieron en una pica, se la entregaron a don Juan de Austria, que le desagradó mucho y la mandó tirar al mar. Pero a continuación ya los turcos se empezaron a desmoralizar, los españoles saltaron a la galera turca, los turcos ya iban pasando otras galeras, porque como he dicho, cuando faltaba el jefe ya no era lo mismo. Entonces arriaron la bandera de la sultana, la bandera turca, y pusieron esta bandera, pusieron ahí. Al ver eso, pues ya la desmoralización general en todo el bando turco fue mayúsculo. Aquí también hay que decir que, igual que murió Barbarico, le dieron un flechazo en un ojo, quiso seguir dirigiendo la batalla, pero lo cogieron y se lo llevaron abajo. Murió a los 2 días en la isla de Petala. O sea, que murieron los dos, porque Mohamed Siroco también murió en la batalla, cayeron todos los turcos, cayeron todas las galeras turcas. Pues aquí lo mismo, ya fue tal la desmoralización de los turcos, que siendo mucho menos los cristianos, asaltaron todas las galeras turcas, a las que no hundieron las apresaron, y aquí es donde estuvieron a punto de estropear la victoria, porque Luchalí, que era muy listo, aquí llevaban la galera argelina. Aquí estaban de todas partes, de Rodas, de otra isla, de propia Constantinopla, y aquí estaban las de Egipto. Las argelinas eran las galeras más rápidas de todas las que había. Y además no habían combatido. Entonces, los remeros estaban bastante frescos, mientras que aquí pues también estaban frescos, pero estábamos cansadísimos ya.
Estos hicieron así, estos se venían para acá, y cuando estaban los cristianos, pues a esta altura, estarían por aquí, las dos galeras ahí que no hacían nada, pues los turcos que estarían por aquí, cuando vio Uruchalí la brecha que se había abierto aquí, viró su galera y se lanzó por aquí, así, a coger a Juan Andrea Doria por la espalda. Oye, por delante, claro, cogió por una galera y por aquí. Aquí iban las tres galeras de la Orden de Malta. La de la esquina justo era la capitana Solemí, en la esquina para marcar el rumbo los más importantes, la capitana. Pues ahí estuvieron a punto de que se destruyera esto y entonces pudiera equilibrar un poco la derrota, no hubiera sido tal derrota. Los malteses, los de la Orden de Malta se valieron muy bien y sabían combatir muy bien, pero la primera galera, la capitana de Malta, cayó en manos de los turcos, mataron a todos, pasaron a la siguiente y siguieron combatiendo, pero de nuevo, Álvaro de Bazán con las tres que le quedaban las mandó aquí y cogieron a los turcos otra vez por la espalda. También de aquí, Requesén, que estaba por este lado, lo vio y se lanzó por aquí a ayudar también a los cristianos de Doria. Entonces, entre estos de aquí y las 10 galeras de Bazán, solucionaron el problema. ¿Qué pasó? Que Ali Uruchalí, cuando vio que no tenía solución la cosa, pues ya se había enterado de lo que había pasado aquí, se escapó haciendo así con las galeras más rápidas que tenía de todas. Y como los galeotes estaban frescos, estaban cansados, pues los de Cardona y los de aquí pues no llegaron a alcanzarlo. Se escapó con 13 galeras y con la bandera de la Orden de Malta, que es lo único que se llevaron. Y es lo único que se salvó de los turcos. De toda esta suma de galeras, se salvaron las 13 de Uruchalí, que se escaparon. Las demás, todas cayeron en manos de los cristianos. Cuando ya se terminó la batalla, pues lo primero que se hizo fue buscar del Mediterráneo. Y bueno, a partir de ahí, don Juan de Austria le escribió a Felipe II diciendo: Vuestra Majestad debe mandar dar gracias a Dios por la victoria que os ha dignado conceder. Una carta muy bonita. Aquella época escribían muy bien todo. Y se repartieron el botín. Al Papa, por ejemplo, en la galera de Ali Pasha iban sus 3 hijos, los cogieron presos y se los regaló al Papa Juan de Austria. Don Juan de Austria se llevó varias cosas. Entre ellas, pues, el pendón de los turcos, o sea, la bandera de los turcos y varias cosas. Y con esto terminó la batalla, pero ahora viene la segunda, o sea, el final. ¿Puede parar? Este cuadro, que está aquí en Sevilla, en la iglesia de la Magdalena, conforme traigo a la derecha, el mural, está pintado por Lucas Valdés, el hijo de Valdés Leal. Y esto ya no es la batalla, sino la victoria. Si os fijáis, aquí ya no están combatidos, están las naves un poco más separadas, todo más tranquilo. Y arriba está representado el Papa rezando a la Virgen. Como dije al principio, hubo 3 batallas donde la Virgen intervino y hay 3 fiestas en conmemoración de la victoria que la Virgen concedió a los cristianos, y esta fue una de ellas. Y aquí está el Papa Pío V rezándole a la Virgen, y aquí, si os fijáis, hay unos ángeles que están llevando la palma de la victoria a las naves cristianas. No, en este cuadro podéis ver la Magdalena con todo detalle, mejor que aquí. Bueno, pues el día de la batalla, por la mañana, os cuento, la batalla empezó a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde es cuando Ali Pasha muere y se iza la bandera cristiana en la nave sultana. Esto fue a las 2 de la tarde. Hasta las 4 duró esta parte del combate, pero esto ya como que se había ganado, ¿no? Y además se ganó. Entonces a las 2 de la tarde ocurrió el hecho de la victoria. Pues por la mañana, ese mismo día, el Papa había celebrado una procesión del Rosario en Roma, habían estado toda la mañana procesionando con el Rosario y eso. Después del Rosario se reúnen él con varios de su curia en uno de los palacios vaticanos, y justo a las 2 de la tarde, porque además eso se consignó a qué hora fue, abrió las ventanas o el balcón del palacio, se quedó mirando al cielo, volvió a lo suyo, a su curia, y dijo: ya no es momento de hablar más, ahora es momento de dar gracias a Dios por la victoria que nos ha concedido. Era a las 2 de la tarde, justo a la misma hora en que se izaba la bandera cristiana
en la Galería Azul. Pues este es un cuadro representando ese momento. Ahí está viendo a la Virgen que le está comunicando la noticia. En este otro cuadro sobre los ángeles, lo que le comunica la noticia. Ahí está el Papa viendo la victoria de los cristianos. Bueno, y este cuadro, aunque parezca que no tiene nada que ver, esto son las bodas de Caná, pero es importante recordar que es que la Virgen es tan poderosa que es capaz de cambiar los planes de Dios. Jesús no tenía en ese momento previsto intervenir porque le dijo, mujer, este no es todavía mi tiempo. Pero la Virgen no le echó cuenta, para eso a su madre le dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Y como hicieron lo que él le dijo, pues se hizo milagro. O sea que la Virgen es capaz de cambiar los planes de Dios. En esta batalla fue gracias al rezo del rosario. Los planes de Dios puede que ahora para España sean muy malos, pero si rezamos rosario y convencemos a la Virgen de que se lo pida a su hijo, puede que no cambien los planes. O sea que hay que pensárselo, ¿eh? ¿Eh? Hombre, eso es mucho más importante que votar a cualquier partido. Si todos los cristianos que quedamos todavía en la cristiandad nos pusiéramos a rezar el rosario todo a la vez, como se rezó antes de la batalla de Lepanto, pues seguramente las cosas cambiarían, pero... O sea que este cuadro de la batalla de Lepanto lo he puesto por eso, porque es que la Virgen es capaz de cambiar los planes de Dios, que parece que Dios no tiene muy malo para España, pero... Bien, estos ya son recuerdos de la batalla de Lepanto. Este Cristo es el Cristo de Lepanto, que estaba en la galera de Don Juan de Austria. Aquí no se ve bien con el fadellín que tiene puesto, pero este Cristo está todo ladeado, está así, ¿no? Sí, sí. Y es porque, según cuentan, una bala de cañón de los turcos iba dirigida a él, entonces él se hizo así y la bala dio aquí, y se quedó entonces así. Y aunque aquí parezca que es una imagen que no vaya muy fea, eso fue bastante buena. Os voy a poner un detalle porque me parece una imagen bastante interesante. ¿Dónde está? Esto está en Toledo. No, mira, este está en la Catedral de Barcelona, en Santa María. ¿Qué? La Catedral de Barcelona. Ah, la Catedral de Barcelona, sí, usted. Pero mira, Y ahora mismo aplicado. mira qué imagen más buena, ¿eh? Es muy bonita, pero como el fadellín este se disimula mucho. Después está la Virgen de Lepanto, que es como quedó después de la batalla. También está la galera real. Y esta yo creo que ya se ha terminado de restaurar. Se estaba restaurando, la foto que he conseguido es esta, cuando la estaban restaurando. Y supongo que a esta altura ya estará restaurada. Como veis también es muy interesante la imagen, aunque no se ve mucho. Esta la llevaba también en la galera real. Y ya después de la batalla, para dar gracias a Dios y a la Virgen por la victoria, el Papa Pío V, San Pío V, pues instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias. Y 2 años después, que ya murió él, el sucesor, Gregorio XIII, instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario, y cambió el Día de la Victoria por la Virgen del Rosario, en la fiesta de la batalla de Lepanto. Ya por último decir que Juan Andrea Doria pues salió muy mal parado. Los españoles fueron muy prudentes y no lo criticaron porque Genova era aliada de España y no le interesaba para nada enemistarse con los genoveses. Pero salió muy criticado porque fue la única galera, él estaba aquí justo, y fue la única galera que no perdió el fanal de popa. Claro, es que está aquí, si los turcos atacaron por aquí también era lógico, ¿no? Hombre, ellos hicieron así también, fueron intentando ir a la batalla, pero los venecianos tampoco dijeron nada contra él y todos celebraron la victoria y eso. Ahora, el Papa lo puso de vuelta y media. Le dijo de todo, ¿eh? De diplomática tenía poco. Pero bueno, así acabó la victoria de la batalla de Lepanto. Y esta es pues la Virgen del Rosario, que fue la fiesta que instituyó Gregorio XIII. Bueno, pues con eso si queréis...